buenas tardes. Mi nombre es Aaron Campuzano y esta entrevista es para la asignatura de Géneros Periodísticos. El día de hoy me encuentro con Getse Arellano, una feminista que se incursiona en las redes sociales. Tiene 65,000 seguidores en TikTok, si no me equivoco, y como 17,000 en Instagram. Getse, buenas tardes. Hola, buenas tardes, muy buenas tardes, gracias por la invitación, estoy muy contenta, muy emocionada y muy entusiasmada, ya quiero comenzar. Pues muchas gracias. Muchas gracias por aceptar la invitación. Y pues para empezar la entrevista, me gustaría preguntarte, ¿cuánto tiempo llevas en el movimiento feminista? Comencé a informarme acerca del feminismo, yo creo que a mediados del 2019, mediados, no, serían como principios del 2019 y comencé a hacer un poco de activismo feminista a finales del siglo, mira yo, a finales del año 2019. Fue cuando comencé a hacer activismo acerca de feminismo. Lo que quiero llegar es que no comencé a militar, comencé a hacer activismo desde que comencé a informarme. Primero fue como un despertar, ¿no? Y ya posteriormente fue cuando comencé a compartir lo que había aprendido. Ok, pues muy bien. Un dato que se me pasó mencionarle a la audiencia, que pues bueno, tú eres estudiante de Derecho, tengo entendido, ¿no? En la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Este, Así entonces, es. a partir, me imagino que de tus maestros y todo eso, pues se gestó pues este gusto por el estudio del feminismo. Y ahora la siguiente pregunta es, ¿de qué manera es tu participación? Bueno, ahorita mencionaste el activismo, los videos de TikTok, pero por ejemplo, ¿asistes a las marchas o qué actividades ejerces dentro del feminismo? Bueno, pues a medida de lo posible, lamentablemente, como te digo, yo comencé a hacer ya como un poco de activismo a finales del 2019 y lamentablemente el 2020 empezó pandemia, entonces pues acudir a las marchas no será posible, pero en realidad tanto yo como otras activistas, perdón, hemos encontrado la manera de participar y de compartir de una forma activa para que las demás personas pues puedan enterarse de qué está pasando. Sí he ido a algunas marchas, de hecho no he ido a muchas marchas específicamente del movimiento feminista o en pro de los derechos de la mujer, a unas más sociales, pero dentro de un colectivo feminista, como acompañamiento, vaya. Muy bien. Ahora, bueno, la siguiente pregunta es, ¿por qué decidiste incursionarte en el movimiento feminista? ¿Qué te llamó la atención del movimiento? ¿Hay alguna causa, alguna razón para la cual tú dijiste, pues yo voy a incursionar en el feminismo? Ok. Cuando yo comencé a leer acerca del feminismo, comencé a leer escépticamente, negativamente, para encontrar algo que reprocharle, para encontrar algo con que argumentarle, porque soy fiel creyente de que no puedes opinar de algo o no puedes desaprobar algo si no lo conoces. Eso es un lema de vida que yo tengo. Entonces comencé a leer de feminismo con la intención de desvalorarlo con las otras personas. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que cuando comienzo a informarme, ni siquiera necesité informarme tanto para darme cuenta del sentido que tenía el feminismo, sobre todo en mi vida siendo mujer, viviendo en México, con las estadísticas tan altas de violencia de género. Entonces simplemente informarme, así es como comencé a identificarme, así es como comencé a darme cuenta que pertenecía sin yo querer pertenecer, vaya, porque era parte de las estadísticas, de las probabilidades que se viven todos los días, y de ahí en adelante, pues es un camino que ya te imaginarás. Muy bien. Y ahora, ¿cómo llegas a TikTok o cómo nace ese gusto por compartir ese conocimiento en TikTok? Ok, mira, fíjate que curiosamente yo en este momento, si tú me preguntas cuánto me gusta mi carrera, que es derecho, como ya bien tú lo dijiste al principio, yo amo profundamente mi carrera, la amo con todo mi corazón, pero yo no sabía que iba a estudiar Derecho, yo ni siquiera quería estudiar Derecho. Derecho fue un volado, fue un semestre que mi mamá me dijo, tienes que entrar a algo y si no te gusta, pues te cambias, pero tienes que entrar a algo, porque mi primera opción era Ciencias de la Comunicación, eso era lo que yo siempre había querido estudiar, pero lamentablemente aquí en mi ciudad, que es Ciudad Juárez, donde eres bienvenido,
solamente existe una universidad que imparte esta carrera, que es la Universidad Autónoma de Chihuahua, la UACH, con sede aquí en Ciudad Juárez. Pero lamentablemente, si te soy sincera, la universidad no me llenó el ojo, es un poco cara y la verdad es que viendo pues algunas reseñas de otras personas que ya estuvieron, me di cuenta que la escuela no me iba a llenar conforme a lo que yo estaba esperando, ¿no? Que era ciencias de la comunicación y ahorita en la universidad en la que estoy pues no se imparte ciencias de la comunicación, entonces, ¿de dónde viene este gusto por compartir información, este gusto por comunicar? Pues desde hace mucho yo siempre quise ser comunicóloga, yo siempre quise hablarle a la gente, informar a la gente y conforme a esto o a través de esto, aportar a mi comunidad. Muy bien, pues muy interesante. Mira que ibas a ser colega comunicóloga y pues muchas gracias por la invitación también a Juárez. Sí. Ahora también, dentro de esta pues ola del TikTok, pues muchos creadores de contenido se han quejado de la censura. ¿Tú has vivido censura por parte de los detractores del feminismo, o sea, gente que no le gusta lo que compartes? Uy, sí. De hecho, en este momento, yo no estoy haciendo videos sobre feminismo y si te soy sincera, borré bastantes videos porque lamentablemente la gente que venía y opinaba de una forma negativa de lo que yo subía no se quedaba ahí, sino que buscaban mis otras cuentas para hostigarme, buscaban mis otras cuentas para insultarme y posteriormente comenzaron a buscar las cuentas de mi familia también. Les mandaban mensajes muy perturbadores que no, ni siquiera quiero decir su contenido, pero eran amenazas de muerte, así te lo pongo, pero explícitas. Y la verdad es que si bien este es mi gusto y podríamos decir que hasta cierto punto aguanté, no veía la necesidad de que mi familia también estuviera pagando, ¿no? De alguna forma, mi mamá, mi papá viendo ese tipo de mensajes, cuando ellos pues en realidad no habían hecho nada. Tomé la decisión de ponerle una pausa a mi activismo en TikTok, sobre todo porque en TikTok es como un poco más anónimo, no sé si se pueda comprender, aunque tienes una cuenta, es como una multitud, como tus videos se pueden hacer muy virales, tengas seguidores o no, es como una multitud que llega de repente y puede comentar o se siente con la autoridad de comentar cualquier cosa. Entonces, sí sufrí bastante. De hecho, mi cuenta de Instagram en este momento está censurada, no puedo hacer videos en vivo porque a raíz de un debate que tuve en vivo ahí por Instagram acerca del aborto, las personas que seguían Con a Crister la Espino. otra Ah, persona con perdón. la... Perdón, Ay, sí, perdón. con Crister Espino, ¿verdad? Sí, con Criste, ajá. Ah, Las ok, personas, las personas continúa. que estuvieron en el debate, que eran de su parte, comenzaron a reportar mi cuenta, lamentablemente. Y hasta la fecha no puedo hacer envíos. No, pues qué mal rollo, ¿no? Que esta gente no entienda la capacidad del diálogo, ¿no? Y que pues todos podemos tener puntos de vista diferentes, pero pues llegar a un diálogo. Ahora también, dentro de los mismos creadores de contenido de TikTok, hay un cuate, un chavo, que se llama Paco de Miguel. Él ha sido criticado porque, según su comedia, es misógina y machista. No sé si tú ya lo comentaste con tus seguidores en TikTok, pero pues yo te lo quiero preguntar, ¿tú consideras ese tipo de comedia misógina o machista? No lo he llegado a comentar en mi TikTok y el feminismo es un constante cuestionamiento. Lo que para mí ayer, siendo feminista y siguiendo la rama radical, estaba bien, hoy me lo cuestiono y está mal. Sería una hipócrita si te dijeras que yo no me llegué a reír de la comedia que hacía Paco de Miguel, pero en este momento que analizamos y vemos que lo único que hace es atacar una situación cotidiana, meramente cotidiana, no es algo extraordinario, es algo que hacen millones de mujeres a diario, te das cuenta que algo está mal. Y veo varios, sobre todo hombres, comparándolo con algunas comedias que hacemos las mujeres, precisamente denotando el machismo. Bueno, es una situación completamente diferente. Nosotros estamos denotando un problema,
un comportamiento inadecuado, un comportamiento que nos está llevando a este momento a no tener un equilibrio en cuestión de género. No son situaciones cotidianas de la vida o situaciones positivas, situaciones diarias, no, son situaciones que generan violencia hacia la mujer. Y claro que lo denotamos y lo satirizamos, ajá, no es lo mismo si te pones a pensar. O sea, ¿por qué te reirías de una mujer, la maestra? O sea, ¿por qué te reirías de por qué te reirías de la vendedora? O sea, son cosas que hacemos todos los días. Y ni siquiera es eso lo que nos hace ser mujer, porque a veces a la hora de su actuación intensifica y se sigue perpetuando esta idea de que la mujer es neurótica, de que la mujer está loca, de que las mujeres tienen cierto comportamiento por el simple hecho de ser mujeres cuando no es cierto. Yo no soy un sentimiento, yo no soy una emoción. Son otras cosas lo que me hacen ser mujer. Entonces, sí, a día de hoy, claro que sí pienso que es un poco machista, un poco misógino, porque no hace más que burlarse de las situaciones cotidianas de la mujer. Es como si tú vas por la calle comiendo una nieve y de repente empiezo a reírme de ti, tú me vas a decir, pero es que, ¿qué estoy haciendo gracioso? O sea, ¿qué hay de extraordinario en mi comportamiento? ¿Yo qué te voy a decir? Pues nada más, me da risa. No, o sea, no es correcto. Pues me dio mucho gusto tu respuesta, creo que es una respuesta que viene desde el respeto y me llamó mucho la atención algo que dijiste, radical, porque de hecho de eso se trata la siguiente pregunta. Bueno, tú eres la experta, yo por lo que sé son como 10 tipos de feminismo o vías feministas. Tú ahorita acabas de mencionar la palabra radical, esa es la rama del feminismo que ejerces y pues para platicarle un poquito a la gente de qué se trata el feminismo radical, bueno, si es que es el que ejerces. Sí, claro que sí. A diferencia de lo que mucha gente piensa, y es porque la palabra se utiliza muy vagamente siempre, radical se utiliza como algo, ¿cómo será? Como lo más, ¿cómo se podrá decir? Duro, un feminismo exagerado, un feminismo extremista, cuando en realidad la palabra radical viene de la palabra raíz. Entonces, sí, es la rama con la que yo me siento, son ramas y es la rama con la que yo me siento identificada. Cabe recalcar que el que tú pertenezcas a alguna rama no desmerita las otras que existen dentro del feminismo, sobre todo porque no todas las mujeres vivimos las mismas realidades. Yo no vivo la misma realidad que una mujer racializada. Para eso existe el afrofeminismo, por ejemplo, que se encarga de puntualizar los problemas que atraviesan las mujeres negras desde la hora que nacen. Entonces, ¿pero qué es el feminismo radical? Bueno, el feminismo radical plantea acabar con el problema desde raíz. ¿Cuál es la raíz del problema de la mujer? Bueno, pues es la opresión que se ejerce sobre ella por el simple hecho de haber nacido mujer. Esto es a través del género que se nos asigna. El género es un constructo meramente social. Si nos vamos a cualquier diccionario serio, vaya, podemos ver que el género es un constructo social que no tiene ningún sustento biológico, que es algo impuesto por la gente, por la sociedad, y en este caso se nos impone un género que, bueno, hay dos géneros, que es el masculino y el femenino. Lo que existe es el sexo, que es hombre y mujer. Entonces, cuando tú naces, tu sexo es algo inmutable, es algo que existe, ¿verdad? Si tienes pene, eres hombre, y si tienes vulva, eres mujer. Pero entonces viene la sociedad y te dice que si tu sexo es hombre, tienes que jugar con balones, tienes que jugar con figuras de acción, con carritos, con herramientas. Y si eres mujer, pues tienes que jugar con Barbies, con bebés, a la cocinita. ¿Sabes cómo? Te compran una escoba chiquita, un recogedor chiquito. Eso es lo que se nos está imponiendo desde la hora en que nacemos. Vamos creciendo y mudamos, ya no son nada más juguetes, sino que al hombre se le impone ser el líder, el emprendedor, el que nunca llora, el que suple las necesidades de la casa, el trabajador, el que no le va bien en la escuela, pero tiene un negocio, entonces por eso. Y a la mujer se nos impone, por el contrario, que somos calladas, que tenemos que estar bien arregladas, delgadas, depiladas,
que tenemos que saber cocinar, que tenemos que saber limpiar, que tenemos que vernos bien presentables siempre porque somos niñas. Entonces, son todos estos rubros que la gente inventa porque no tienen ningún sustento biológico más que la mente retorcida, que nos ponen a las mujeres en desventaja. Y de eso se trata el feminismo radical. Primeramente, el darte cuenta que se te impone un género que te pone en desventaja desde la hora en la que naces. A eso nos referimos con el simple hecho de ser mujer, porque es desde la hora en la que naces. Se te impone un color, que es el rosa, se te impone una vestimenta, se te impone un comportamiento, no eres libre. Y también, como eso es lo que llamamos nosotros patriarcado, venir a un lugar en donde desde que naces te ponen en desventaja en comparación con la otra figura biológica que es el hombre, el patriarcado, vaya. Pero también en el feminismo radical estamos conscientes que el patriarcado no opera solo, sino que opera en conjunto con otros dos sistemas, que el primero es el patriarcado, el segundo es el capitalismo, porque el capitalismo le pone precio a todo, hasta nuestros cuerpos, lo podemos ver en la pornografía, lo podemos ver en la prostitución privilegiada de este momento, que son plataformas como MiPriv y OnlyFans. Lo podemos ver en los vientres de alquiler, en donde mujeres de escasos recursos venden o alquilan sus úteros para complacer los caprichos de parejas que no pueden tener hijos. Pero, ¿cuál es el consentimiento que das si el otro camino es morir de hambre o que tus hijos mueran de hambre? ¿Cuál es el consentimiento que das en la prostitución si la otra opción es no tener tu dosis de droga que necesitas o ser golpeada por tu proxeneta? Entonces, el feminismo radical también busca abolir el sistema capitalista que nos está poniendo en desventaja y le pone un precio hasta nuestros cuerpos y ahora hasta nuestro movimiento, porque todas estas tiendas transnacionales que vemos que venden su ropa de Girls Power y de feminismo, como en CNA, como en Pull&Bear, están lucrando con el movimiento también. Y lamentablemente algunas compañeras no se dan cuenta y vas y compras tu camisa hecha por mujeres en Taiwán que están siendo explotadas en situaciones laborales precarias. Y el tercero es la heteronormalidad también. Esa nos afecta en realidad a todos, o en general también nos afectan los tres sistemas. El patriarcado le afecta también al hombre. Pero en pocas palabras, eso es lo que es el feminismo radical, cortar las tres fuentes de opresión hacia la mujer de raíz. Muy bien, pues muy vasta respuesta con muchos ejemplos y pues nuevamente igual desde el respeto, ¿no? Y esta parte de, pues de la raíz de la mujer y de la liberación de la mujer, que es lo que busca el feminismo. Bien, ahora la siguiente pregunta que me gustaría hacerte es, bueno, los detractores del feminismo, podemos poner un ejemplo como por ejemplo Crister Espino, Agustín Laje, el argentino Agustín Laje, han dicho que el feminismo es el odio político al hombre. Yo te pregunto, ¿las feministas sí odian a los hombres? ¿O si hay un cierto odio a los hombres? Me gusta mucho la pregunta y voy a ser muy sincera contigo y espero que la persona que esté escuchando esta entrevista también pueda abrir su criterio un poco más. Hay muchos detractores del feminismo, incluyendo a mujeres. Cuando un detractor del feminismo es hombre, la verdad es que no le tomo mucha importancia, porque lo que sé es que lo está incomodando. Pero donde sí le pongo importancia es cuando la detractora es una mujer y te voy a decir por qué. Como te dije al principio, cuando yo comencé a estudiar acerca del feminismo, lo primero que me di cuenta es que era parte de las estadísticas. Y eso es muy duro. Aceptar el feminismo es aceptar que has sido violentada y abusada algún momento en tu vida. Cuando yo comencé a leer acerca de estadísticas, me di cuenta que la primera vez que fui violentada y acosada sexualmente fue cuando tenía 7 años de edad, por un short, esperando el transporte público en el que nos movíamos yo y mi mamá.
Se me vino a la mente y me di cuenta en ese momento que era parte de la estadística, que era parte de la probabilidad, y me di cuenta que el feminismo es muy incómodo. Por eso es que me río de la gente que dice que el feminismo es una moda, porque las modas son divertidas, las modas son entretenidas, el feminismo duele, el feminismo incomoda. Entonces, que hombres detractores se estén quejando de lo que ellos mismos irrigaron en el mundo, tienes lo que cosechas. Vaya, si tú violentas a una persona, en algún momento la persona se va a quejar o se va a defender. Entonces, la verdad es que los detractores del feminismo no me quitan el sueño porque estoy comprendiendo que les está incomodando y eso quiere decir que vamos bien. Puntualmente respondiendo a tu pregunta, no, yo no odio a los hombres. Yo convivo diariamente con los hombres aún sabiendo que tienen actitudes machistas, porque como te dije hace unos momentos, estos tres sistemas, la heteronormatividad, el patriarcado y el capitalismo, también le afecta al hombre. El hombre no tiene la culpa de haber crecido en esta sociedad que le dice cómo debe tratar a una mujer. Lo que debemos hacer es cambiarlo. En eso es lo que debemos utilizar nuestras fuerzas. Pero no, lamentablemente en este momento no podemos buscar puntualmente culpables colectivos y decir, bueno, pues ya no vamos a tener ninguna relación con un hombre. No, ese no es el camino. El camino es puntualizar lo que ha pasado y tratar de cambiarlo. Pero entonces, no, o sea, como te digo, respondiendo puntualmente a tu pregunta, las feministas no odiamos a los hombres, pero sí que no puedes culpar a una víctima de aborrecer a la persona que le hizo tanto daño, ¿no? Y que lamentablemente el 97% de las mujeres en México ha sido víctima de un hombre. Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Muchos también detractores, pues sí piensan o tienen esta idea, ¿no? Y como dices tú también, pues uno como hombre, pues nació en un sistema, porque el capitalismo es un sistema y a veces, pues sí, uno también paga las consecuencias, pero pues mientras no, porque luego también dicen, ¿no? Por ejemplo, es que las feministas generalizan, es que las feministas hablan por todos, pues no, porque pues, si yo nunca he ofendido a ninguna mujer o siempre trato de ser lo más respetuoso posible, ¿no? Desde el marco del respeto, como bien lo dijiste, pues no tiene por qué, no tengo por qué identificarme con ese tipo de cosas, ¿no? Pues Exacto. Uh-huh. muy bien. Pues la siguiente pregunta es, esa pregunta te la quería hacer hasta el final, de hecho la apunté hasta el final, pero pues yo creo que de una vez, porque mencionaste cosas muy interesantes que me llamaron la atención, y dice la siguiente pregunta, dice, ¿consideras que todas las mujeres, por el simple hecho de ser mujeres, deberían estar interesadas en el feminismo? Totalmente. Totalmente. Yo nunca, creo que si dices que fue la última, creo que era una buena elección de última, porque me hace ponerme emocional. Yo nunca me sentí tan arropada, tan protegida y a la misma vez tan fuerte como cuando comencé en el feminismo. Sí, ahora camino con miedo también, como lo venía haciendo desde antes de informarme. Pero ahora sé que si me pasa algo, hay un grupo de personas que sin conocerme, por el simple hecho de ser como ellas y de vivir lo mismo, gritarían mi nombre y harían lo que fuera porque se hiciera justicia. En este momento, si te soy sincera, yo haría lo mismo por cualquier mujer, sea feminista o no, que haya sufrido una injusticia de esta magnitud. Me duele cada vez que veo un nombre, me duele cada vez que veo una noticia. Desconozco si la mujer simpatizaba con el feminismo. Sí he sabido de casos de mujeres que en este momento lamentablemente ya no están con nosotras, fallecieron a manos de un hombre, fue un feminicidio, y aún así me siguen doliendo sus muertes y me siguen conmoviendo, y al mismo tiempo me siguen dando más fuerzas y ganas para seguir impartiendo o seguir comunicando, seguir informando a la gente acerca de esto. Entonces yo creo que sí, todas las mujeres deberíamos estar en pro de nuestros propios derechos, luchar
por ellos hasta las últimas consecuencias. No somos el único grupo vulnerado que a base de protestas y huelgas ha logrado lo que ha logrado. Hay muchos grupos atrás de nosotros, muchos movimientos sociales e históricos que se hicieron gracias a esto. Y muchas mujeres en el siglo pasado que arriesgaron sus vidas para que yo en este momento tenga la oportunidad de estudiar, la oportunidad de votar, la oportunidad de participar. Lo menos que puedo hacer es seguir con su lucha. Y sí, la verdad es que sí creo que todas las mujeres deberíamos de ser feministas. Muy bien, pues muy bonita respuesta. Y bueno, ya continuando con el hilo de las preguntas que traía, ahora que ya estás dentro de este movimiento feminista, ¿tu relación con los hombres cambió? ¿Se alejaron? ¿Otros te apoyaron? ¿Qué pasó con esas relaciones con los hombres de tu entorno? Cuando comencé a hablar de feminismo, los hombres de mi entorno se alejaron sin yo tener que decirles nada. ¿Por qué? Pues me imagino que porque se sintieron identificados. Y la verdad es que posteriormente ya yo relacionando o ya yo pensando me di cuenta que sí eran personas que lamentablemente conscientes de que podían hacerle daño a una mujer, lo hicieron, pero pues no se debieron de haber alejado. Si ellos hablaban conmigo como otros que lo hicieron y en este momento están en un proceso de deconstrucción, todo hubiera seguido bien, porque hasta yo llegué a violentar mujeres. Y es algo que me tomó mucho tiempo perdonarme a mí misma, el hecho de que, híjole, no puedo creer que en algún momento critiqué el cuerpo de una mujer, no puedo creer que en algún momento hice menos a una mujer por la ropa que traía, no, es algo terrible, por eso te digo que es incómodo, por eso te digo que esto duele. Pero ya hablando, por ejemplo, no sé si te interese, de relaciones afectivas, tal vez, soy muy selectiva, claro que sí. He parado relaciones cuando hacen comentarios que realmente no van y no tiene nada de malo ni tampoco nada de intenso. O sea, ¿por qué quisiera seguir con una persona que no tiene mis mismos ideales? También como he parado personas, he conocido otros hombres también en relaciones afectivas que tenemos pláticas muy amenas acerca del tema, que me dicen sus dudas y trato yo también de aclararlas y todo muy bien. Entonces, en realidad, si me pongo a pensar, simplemente ha sido como un filtro que tengo que me ayuda en este momento a tener relaciones afectivas, sociales más sanas. Entonces, pues se fue la gente que ya no era compatible conmigo, entonces no debían ser mis amigos y llegó otra gente que en este momento agradezco que me apoyen en mi activismo, que me apoyen en mis ideas, que tal vez no estén 100% de acuerdo conmigo, pero me preguntan desde el respeto y desde el amor. Y es el tipo de gente que quiero a mi lado. Muy bien, pues pues sí, realmente me has dejado sorprendido. Sí, son cosas que a veces, bueno, yo como hombre no veo o nunca casi se platican, ¿verdad? Porque estos temas también pues son de tocarse y pues del feminismo casi no se habla o yo no me había puesto a investigar tanto. Y bueno, ahora sí, la siguiente pregunta es pues la tesis central de mi escrito, que dice, a nosotros los hombres, ¿qué nos toca hacer en el movimiento feminista? ¿Cómo podemos apoyarlas? ¿Qué nos toca hacer? ¿Cuál es nuestro papel dentro del feminismo? Bueno, si bien creo que el feminismo puede ser un parteaguas para todo hombre, de comenzar a cuestionarse y comenzar un proceso de deconstrucción sano, también hay A ver, te interrumpo tantito, para que la sí, gente entienda qué es la deconstrucción, para que tengamos un poquito de contexto. ajá. La deconstrucción es tomar todas las ideas que, como te dije a un principio, se te han impartido desde la hora en la que naces y cuestionarte su raíz, cuestionarte su proceder, de dónde vienen, si tienen un sustento lógico, una argumentación sana, una argumentación científica, social, que te beneficie a ti, pero de una forma positiva y sana, de buena fe. Tomar todas esas cosas, cuestionártelas y quitar lo que no te sirve o quitar lo que no te deja avanzar siendo un ciudadano sano, un ciudadano bueno en una sociedad que es integrado por hombres y mujeres. Eso es la deconstrucción en pocas palabras, el comenzar a cuestionarte todo lo que se te ha impartido desde chico y ver qué onda con todo eso. Ese es el cuestionamiento y esa es la deconstrucción.
¿Y qué es lo que puede hacer un hombre? Pues eso, yo creo que el movimiento es un parteaguas, aunque en realidad el movimiento no tiene nada que ver con el hombre en específico. A partir del movimiento, muchos hombres se han cuestionado las viejas masculinidades y ahora aparecen otras nuevas masculinidades para hombres. Nuevos comportamientos que el hombre puede tener, que como te dije a un principio, sanan también algunas heridas que estos tres sistemas en conjunto le hacen al hombre. Porque el hombre a la hora de que le dices que es el líder, el emprendedor, el empresario, el que suple las necesidades de la casa, bueno, llega un hombre que no cumple con estas características, ¿y qué pasa? La sociedad lo reprueba, la sociedad lo señala. Y en este momento el índice más alto de suicidios es en hombres, porque aparte de que el hombre se siente señalado, el hombre no tiene o no lo dejan expresar sus emociones de una forma sana por todos estos estigmas que venimos haciendo. Entonces, ¿qué es lo que sucede con el hombre? Que puede tomar el feminismo como punta de lanza para comenzar a adentrarse en un mundo nuevo y darse cuenta que todo lo que el género le ha asignado no le sirve y volver a recapitular y volver a tomar lo que le sirva y saber que si falla en algún negocio o si le gusta hacer actividades que por el género se cree que son una mujer, como, vaya, se me viene a la mente la gastronomía, diseños interiores, maquillaje, uñas. Si te apasiona hacer esto, puedes hacerlo sin ningún problema. Y sin el miedo de ser juzgado por la sociedad. Esas son las nuevas masculinidades y eso es de forma individual. Ahora, para compartir como hombre es simplemente darte cuenta que la mujer está siendo violentada, está naciendo en un sistema que la pone en desventaja. Y solamente porque a ti no te afecta no significa que no exista. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Identificar tus comportamientos que aportan a esto, a este sistema, que aportan a este proceso de, de opresión hacia la mujer. Muy bien, ahora la siguiente pregunta. Bueno, nuestro actual presidente, pues es, como bien dices, alguien del género masculino. En este sentido, ¿cuál sería su papel? ¿Cuál es el papel del gobierno en torno al feminismo? ¿Cuál debería ser ese papel? ¿Sabes qué, Aaron? Repíteme la pregunta, por favor. Ah, sí, mira, te decía que nuestro actual presidente, pues él es hombre, alguien del género masculino. ¿Cuál crees que debería ser su papel en torno a este tema del feminismo? Un ciudadano que aporte a su sociedad, que sea respetuoso con todos, que aprenda a hacer lo que le gusta sin el miedo de ser juzgado, que no sea renuente a los problemas sociales, no te alejes nada más, sino que seas partícipe también de la situación. ¿A qué me refiero con esto? Cuando comienza un hombre de construcción es muy incómodo para él. Yo te lo he dicho porque te digo que tengo amigos que están en su proceso de construcción. Cuando luego en una fiesta un amigo suyo hace un comentario fuera de lugar, desprestigiando o desmeritando a una mujer, y él le pone un alto. Y él le pone un alto. Es muy incómodo para él porque sus amigos lo señalan como, ay, el raro, ay, el aguafiestas, o tranquilo, es una broma y todo esto. No, no, esa etiqueta de humor, esa etiqueta de broma ya no va. No puedes atentar contra la integridad, no puedes hacer juicio contra una persona y justificarlo diciendo que es humor. Eso no existe. Eso no existe. Lo que sucede es que antes a la sociedad no le interesaba. No le interesaba que algún comentario, que alguna broma, a su criterio broma, atentara contra las emociones y los sentimientos de otra persona. Híjole, yo veo algunas películas de antes y yo me quedo sorprendida. Ayer, por ejemplo, te pongo como ejemplo, estaba viendo una película que yo creo es de mis favoritas y yo creo la conoces, es de porrista, se llama Triunfos Robados, pero te pones a analizar
Y son chicas que están en secundaria en Estados Unidos, máximo tienen 16 años. Y el comentarista que estaba anunciando la competencia de porristas hace un comentario acerca de toda competencia que conlleve faldas cortas es muy, muy buena y disfrutable. Es como, ¿cómo permitíamos antes que se hicieran esas películas sexualizando a niñas de 16 años y lo veíamos como algo correcto? O como, por ejemplo, te pongo otro ejemplo, antes en Televisa, cuando estaba en su auge Lucero, la actriz esta, en su tarjeta de presentación venía estatus virgen. La niña tenía 13 años. La niña tenía 13 años y se tenía en su tarjeta de presentación virgen. Y en ese momento hay muchísimos otros ejemplos, como Natalie Portman, muchísimos ejemplos de actrices que fueron actrices jóvenes y comenzaron a sexualizarlas a un grado espantoso y nadie hacía nada. Entonces, ese es el primer paso, que tú como hombre digas, esto está pasando, es un problema, sí, lo reconozco. Eso es lo más difícil, te lo prometo que es lo más difícil para un hombre. Porque así como te digo que la mujer tiene que reconocer que ha sido violentada y agredida, el hombre tiene que reconocer que ha sido agresor en algún momento. Pero como tú bien dices, es por el género, es por lo que se te ha enseñado. Entonces, no habría o no tendría que haber problema. Simplemente reconócelo y luego sé parte de la solución. Ponle un alto a tus amigos, ponle un alto a tu papá, a tu tío. Eso es lo que se tiene que hacer. ¿Es difícil? Sí, sí es difícil. Pero ¿cuál es la recompensa? Una sociedad armónica, una sociedad mejor. Entonces yo creo que vale la pena. Sí, yo creo que en ese sentido también estoy totalmente de acuerdo. Los medios de comunicación, como dices, el cine, pues también son parte de este sistema capitalista, ¿no? Y a veces no han hecho conciencia muy bien de los temas que tratan. Bueno, pues llegamos a la última pregunta de esta entrevista y dice, ¿cuál crees que sean los aportes o cambios que ha traído el feminismo a este país? País, no, hombre, no, o sea, yo creo que a todo el mundo tenemos que tener en cuenta que el feminismo no es algo nuevo. No es algo nuevo ni por poquito, ¿ok? La primera ola de sufragistas padecieron atrocidades, humillaciones, muertes horribles, para que hoy en día nosotros tengamos todos estos privilegios que tenemos, aunque todavía nos faltan más. Y es que, es más, ni siquiera son privilegios, son derechos básicos. Tú ya como mujer los ves como privilegios porque has tenido que luchar por ellos, siendo igual que el otro sexo, siendo igual que un hombre. O, pues, se supone que los derechos humanos son para todos, ¿no? Así lo dice la Carta, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero hemos tenido que luchar. Entonces, ¿cuáles son los aportes? Derechos. Derechos, tristemente. Derechos. La mujer no tiene ni 100 años votando en México. La mujer antes no podía estudiar. Se mandaba al hijo varón, ya fuera el mayor o el menor, al hijo varón, se le daba estudio. Muchas veces no lo aprovechábamos. Y hoy en día el porcentaje de estudiantes de universidad es mayormente mujeres. En todas las universidades de México, el porcentaje de estudiantes más alto es de mujeres. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estamos aprovechando los derechos que se nos otorgaron a punta de sangre, a precio de sangre se nos otorgaron, porque esas mujeres, como te digo, esto no es de ahorita, no nada más son las personas que han padecido en este momento, sino son las que vienen atrás desde la primera ola del feminismo, que en ese momento era nada más en Europa, y lo comenzaron a pelear las mujeres blancas burguesas, pero posteriormente, y gracias a ellas, nosotras nos pudimos revelar también a los 3 sistemas que te comenté, y no vamos a parar. No vamos a parar hasta que baje la estadística de 11 mujeres desaparecidas al día, hasta que baje la estadística del 97% de mujeres que han sido agredidas por un hombre alguna vez en su vida, y demás estadísticas, las 26 mujeres violadas al día, el 80% producto de una violación en su propia casa por alguno de sus familiares, y el aborto seguro y gratuito para todas en México.
Pues muy buena respuesta, muy certera. Y pues con esa pregunta, más bien con tu respuesta, cierro la entrevista. Agradezco tu tiempo y pues muchas gracias por esta entrevista. No, muchas gracias a ti, Aaron. La verdad es que me la pasé muy bien y espero que hayan servido mis respuestas.